Bienvenidos nuevamente al podcast de Visión Inteligente de Negocios. Yo soy Max Villanueva y estamos recién arrancando la séptima temporada en este podcast especializado en emprendedurismo, modelos de negocios, innovación. Y estoy muy contento de que en este episodio me acompañe Andrés García López. Vamos a platicar con él acerca de algunas iniciativas, sobre todo en el plano digital y los negocios. Y sobre todo vamos a conocer un poco más también acerca de él, de su persona, de su formación, que en lo particular se me hizo bastante interesante. Andrés, bienvenido a Visión Inteligente de Negocios y un saludo a la distancia. ¿Qué tal, Max? Gracias a ti por la oportunidad de estar en este podcast bastante bueno de Visión Inteligente de Negocio. Un placer. Gracias, Andrés. Y Andrés, bueno, conociendo un poco más acerca de su perfil, antes de arrancar con un poco profundizando lo que él ha logrado profesionalmente, Andrés es antropólogo, es un antropólogo apasionado por el marketing digital y la conversión en e-commerce, la optimización en motores de búsqueda y la lectura. Comienza como emprendedor en el año 2019 con diversos proyectos en donde destacamos una agencia de marketing digital llamada Digistick, que sigue en pie hasta el día de hoy con miras al crecimiento y ha podido aprender también sobre finanzas e inversiones. Es fundador también de la magazine por internet llamado Emprender Hacks, logrando un engranaje entre el desarrollo de un podcast junto a una página web con el mismo nombre que aún sigue creciendo. Y todo esto, pues con este origen y este antecedente surgido desde Venezuela. Y te platicaba, Andrés, que es nuestro primer invitado de este bonito país. Espero que contigo podamos abrir también un poco de mayor audiencia en tu país. Pues arrancando con este antecedente, Andrés, lo primero que me llamó la atención cuando ya me compartiste tu antecedente profesional es que tú estudiaste antropología y terminaste pues hablando y compartiendo ideas de negocios. ¿Cómo fue que llegaste hasta este punto, Andrés, de la antropología al mundo de los negocios y además de los negocios digitales? Bueno, principalmente el área de la antropología, digamos que a nivel académico es muy cerrado en cuanto a cuestiones sociales o más que nada en Latinoamérica. En Hispanoamérica es muy enfocado a un tópico que no, o sea, no nos permiten ver, por ejemplo, los negocios o estudiar las empresas o las organizaciones. Entonces, yo cuando termino la carrera, yo estaba trabajando en un instituto de investigación aquí en Venezuela, pero con todos los conflictos y los problemas no pude continuar. De verdad que se me hacía muy difícil estar allí trabajando a nivel más que nada, no podía. Entonces, conversando con mi pareja que es sociólogo, que es socióloga, este, dije como que, bueno, vamos a tratar, nosotros tenemos el conocimiento de qué es la sociedad, de cómo son, en el caso del antropólogo, los símbolos, su historia, ¿por qué no aplicar eso a un área, puede ser más comercial, sin que se quite la esencia? Es decir, creando metodologías, humanizando las empresas o la visión de los negocios. Y fue así como nació ese germen de, bueno, todo este tema de todas las teorías de cómo, por ejemplo, se hacen los procesos sociales o cómo hay estos cambios simbólicos o qué hace que una determinada población se interese por algún discurso político en contraste con otro. Todo esto fue dando huellas a, bueno, pero ¿por qué no vamos un poco más a lo micro y ayudamos a los dueños de e-commerce a transmitir su mensaje, a crear su marca, a que puedan conectar con su audiencia y que haya una relación más, con menos fricciones utilizando todos estos conocimientos? Y bueno, fue así como salté de un sitio a otro. No ha sido sencillo. Bueno, la formación he tenido que leer muchísimas otras cosas, he tenido que empaparme de otros profesionales de otras áreas, pero realmente ha sido bastante interesante porque sí me ha servido como para, digamos que, tener como una mira o tener como unas líneas para resolver ciertos problemas o tener una mirada que quizás desde otras áreas a veces no se nota, principalmente en cuanto al tema del e-commerce o el tema de la analítica web o, bueno, en fin, muchísimas otras. Entonces eso fue como que el detonante. Gracias, Andrés. Y muy cierto, cuando veía este antecedente tuyo y haciendo un poco reflexión a lo que tú mencionas, al final de cuentas, toda esta analítica de datos, estos números, esta cuantificación que vemos ahora en el mundo digital, que se ha acelerado muchísimo también después de esta contingencia sanitaria, al final de cuentas, todo esto va a redundar en que queremos tener un impacto hacia el ser humano, hacia las personas.
y qué mejor formación que la propia sociología, la antropología, para darnos ese contexto que de repente se puede llegar a perder entre la gran cantidad de datos, ¿no? Y empezamos a vernos ya como ceros y unos y es una meta cuantificable y perdemos de vista muchas veces que esta interacción que las empresas deben tener, que ya platicaremos también un poco el trabajo que has hecho con alguna de ellas y las áreas en las que te estás desempeñando, pues han tenido eco. Yo creo que ese es un diferenciador muy interesante, Andrés, y qué bueno, qué afortunados que hayas tomado esta ruta, como ya tú bien Sí. mencionas, de aprendizaje, porque mucho de lo que ahora tú compartes en las diferentes plataformas, en tu podcast también, han sido temas que en lo personal, me imagino para ti eran totalmente desconocidos, por decirlo así, temas como inversiones, como finanzas, incluso para quienes nos escuchan, también Andrés tienes un especial interés por todo este mundo de las criptomonedas y demás que están también muy en boga actualmente. Pero además, Andrés, has tenido obviamente experiencia como emprendedor y precisamente en Emprender Hacks, que vamos a hablar un poquito también más adelante de él, mencionas que has tenido también el impulso emprendedor y no siempre ha sido algo muy agradable. Según leía en esta página de Emprender Hacks, al menos has fracasado en 10 emprendimientos. ¿Cómo ha sido enrolarte? Porque al final Emprender Hacks y Digistick ha sido como también resultado de estas puertas que se han cerrado. ¿Cuáles han sido estos primeros intentos que has tenido, Andrés? ¿Qué tan desfavorables han sido? Y no sé si quieras compartirnos un poco estas experiencias que desde el fracaso también te han venido fortaleciendo. Claro, bueno, primero, en un primer momento, pensé o pensé en cómo ofrecer servicios nada más de copywriting, del tema enfocado a los textos, a crear textos persuasivos, pero bueno, se me hizo cuesta arriba poder vender o esa necesidad, mayormente calarlo en cuanto al mercado hispano. Y bueno, fue como el primer emprendimiento bueno, uno de los primeros que no continué porque evidentemente no podía conectar bien con las necesidades del público, es decir, ahí es cuando uno tiene una idea, oye, bueno, yo quiero hacer esto, pero cuando el mercado te dice otra cosa. Y entonces ahí también me acordé de mi carrera, que es cuando, bueno, uno tiene que escuchar a la sociedad, es decir, nunca puedes ir en contra de todo, o sea, si te está diciendo algo, es mejor hacerle caso y no nadar contracorriente. Eso fue como el primer punto que me hizo entender más o poner en práctica más eso que a veces leemos mucho. Eso fue como el primer emprendimiento que nació, pero nunca se terminó de consolidar. Realmente nunca pudo, o sea, yo lo único que pude lograr con eso fue trabajar freelance en algunas agencias, pero más allá de tener una agencia especializada en esa área, se me dificultó muchísimo. De verdad que no pude continuar y tuve que cambiar el nombre. Bueno, todo eso fue harina de otro costal. Hubo otro intento de emprendimiento, en este caso igualmente enfocado con los servicios, pero quería hacerlo en base a la consultoría a pequeñas y medianas empresas, pero con una metodología desde la antropología de los negocios, que es algo que existe muchísimo, es un campo bastante explorado en países como Estados Unidos, en Inglaterra, en Europa también, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con España, que han ido como que escalando, teniendo mayor desarrollo. Y bueno, de nuevo me enfrenté con otro gran problema que es falta de recursos para poder hacer una campaña de comunicación efectiva, que la gente, bueno, de verdad necesito esto para mi empresa, o sea, es un servicio que me va a dar un valor extra. Y el otro problema es la falta de conocimiento de ese mercado meta, de qué valor puede haber. Entonces, era como que, bueno, tengo este problema que sé que se puede solucionar, es decir, yo puedo a través de estas herramientas, por ejemplo, la etnografía, que sé que se está utilizando, por ejemplo, en Netflix, o si mezclamos el Big Data con los análisis sociológicos, antropológicos, se puede dar como un otro, no digamos que lo que podríamos decir es como una visión fuera de la caja, pero me enfrenté a ese otro problema de que vi un mercado que no era reacio a estas ideas y no tenía los recursos para poder hacer una campaña comunicacional, de explicar,
de entender, bueno, entonces desistí por esos dos lados de esos servicios, reenfoqué totalmente, nuevamente todo lo que quería aportar y bueno, fue como ahí, esos son los gérmenes de la actual empresa. Gracias, Andrés. Y Bueno, bueno, un son como camino, claro, un camino de, dos creo que ejemplos. fue como de retomar lo que tú ya sabías, este antecedente académico, con lo que se ve actualmente en el mundo de los negocios. Y me imagino, no hablamos un poco de fechas o de años, Andrés, más o menos en qué épocas estamos hablando que iniciaste estos emprendimientos. Bueno, eso fue, yo todavía estaba por culminar en 2016, estaba por culminar la carrera, la carga académica. En ese momento también trabajaba en un instituto de investigación acá en Venezuela. Y bueno, ya las cosas no se veían tan prometedoras y bueno, preferí como que hacer estos intentos de emprendimiento. También dentro de todo esto, que ahí es cuando hay como un enlace con el e-commerce, es que bueno, me gustaría entonces comercializar cosas por internet, vender artículos, vamos a ver cómo funciona, pero me topé con otro problema, pero que ya se escapaba de mis manos, que es que el ecosistema dentro de Venezuela del desarrollo de los comercios electrónicos es muy limitado y había cada vez más limitaciones. Por ejemplo, con las pasarelas de pago o con la parte de las encomiendas, de la logística, me enfrentaba que Mercado Pago, que era la única solución, ya no estaba ofreciendo los servicios. La logística, por ejemplo, las casas de encomienda, se hacía cada vez más difícil llegar a ciertos sectores. Y bueno, fue una idea que estuvo, pude comercializar algunas cosas, pero automáticamente murió al inicio de eso. O sea, fue como que no pude continuar y fue allí cuando empecé, bueno, nada más me queda dentro de todo este panorama lo digital, que me da la posibilidad de crecer desde o sea, esta parte de cualquier parte del mundo poder hacer algo. Ya tenía algunos, digamos que, experiencias y dije, bueno, lo mejor sería, en todo caso, qué es lo que me está pidiendo el público, que tengo que estudiar, porque evidentemente tenía que aprender muchísimas cosas nuevas y todavía sigo aprendiendo cosas nuevas de otras profesiones, de otros colegas, de otras personas que comparten las mismas aficiones de otras áreas. Y bueno, allí fue como cuando dije, bueno, voy a hacer el tema de emprender hacks, pues, y ahí empieza todo otra historia. Y te preguntaba precisamente de estos años, Andrés, porque bueno, haciendo el recorrido que tú mencionabas ahorita en este periodo de tiempo, aún no se avecinaba lo que todo fue revolucionado a través de la pandemia, ¿no? Lo que en ocasiones eran puertas cerradas, ahora se anhelaban tener un mundo digital más abierto, más completo, más seguro, más dinámico y que no siempre a todos, al menos en Latinoamérica, creo yo, nos tomó con todas las capacidades para que las pequeñas empresas, medianas empresas y aún algunas grandes o sectores muy importantes como la educación realmente estuvieran preparados contra todo lo que pudiéramos pensar. Y creo que al final, dentro de toda esta experiencia, ahora que ya vemos un poco a la distancia este proceso que se vivió a nivel global, creo que fue muy atinada tu decisión de volcarte a lo digital. Cuando empieza entonces ya todo este panorama de problemas de salud pública, ¿ya tenías consolidado Emprender Hacks o la fuiste desarrollando precisamente en ese tiempo? Bueno, cuando aquí en Venezuela comienza a ponerse muy difícil, bueno, son estos emprendimientos fracasados, una de las cosas a las que me enfrentaba como si hubiese sido empleado, como que si hubiese sido emprendedor, empresario, que es el tema del transporte, porque bueno, pese a que aquí es muy barato, fue económica y es todavía económica la gasolina, era muy difícil, por ejemplo, los cauchos o los repuestos para los carros, o bueno, había temas de inseguridad, entonces yo dije, bueno, la única opción que tengo o que puedo visualizar es, si me voy a un trabajo, mm, oye, tengo las limitaciones de que voy a estar allí, voy a, voy a buscar vender mis servicios por internet. O sea, voy a buscar hacerlo por internet y voy a buscar la forma de que en mi casa pueda hacerlo y me quito toda esta serie de problemas de ir
de ir, tomar un autobús, o bueno, no sé cómo se dice allá en México, creo que se dice bus, este, tomar algún medio de transporte, el tema de los pagos no eran muy buenos en ese momento, estamos hablando por allí 2018, 17, 18, hasta el 19. Entonces, fue allí cuando empiezo a vender todos mis servicios. Como no pude hacerlo del copywriting, como no había la posibilidad del e-commerce, como no había la otra de la consultoría, bueno, voy a venderlo por plataformas de freelance. Entonces conocí a Fiverr en ese momento y bueno, y pude contactar con personas de todo, más que nada de España, Ecuador y Colombia. Y bueno, ahí comencé a tener mis primeras experiencias laborales, por allí pude conseguir un trabajo en una agencia digital de Ecuador y fue todo digital. En ese momento estuve trabajando con esas personas como desde el 2018 hasta mediados del 19. En el 19 tomé una decisión de, bueno, mira, está muy bien todo, o sea, me gusta lo que hago con mi trabajo, o sea, sí, pero no quiero quedarme acá, quiero realmente tener algo propio, quiero hacer una agencia. Entonces estaba todo el germen, ya tenía la experiencia en ese momento estaba tratando de, bueno, lo del copywriting no se pudo, o sea, yo estaba siempre haciendo las dos cosas a la vez. Tomo la decisión de que me voy a Colombia, porque tengo familia por allá, también comparto la nacionalidad colombiana y voy hasta allá a ver si consigo un empleo mientras puedo financiar mi agencia que tenía ya el germen de querer hacer la agencia que hoy día se llama Digit. Voy para allá, no consigo, ya tenía la idea de emprender hacks. En ese año había lanzado un par de programas de podcast en el 2019, iba a comenzarlo más o menos en abril, pero hubo un apagón nacional más o menos en mayo, si no mal recuerdo, no, de febrero. Yo no me acuerdo si fue en marzo, creo que fue en marzo. Y el apagón nacional me dificultó poder, bueno, se me dañaron unos equipos y no pude continuar haciendo ese podcast. Lo dejé cuando estaba buscando el empleo. Yo dije, ¿qué mejor forma de promocionarme que haciendo un blog o un magazine en donde yo pueda, primero aprender, porque estaba aprendiendo todo de nuevo, o sea, marketing, inversión, estaba leyendo mucho y decía, bueno, voy a tratar de escribir, que es lo que me gusta mucho, me ha gustado siempre, transmitirlo, hacer un podcast, a ver qué puertas se abren. Y además también los podcasts siempre me han gustado desde hace años y bueno, todo este germen que te dan todos estos podcasts de emprendimiento, yo dije, bueno, hay que lanzarse al agua. Y bueno, fue así como nació realmente en octubre del 2019 Emprender Hacks y de allí, digamos que sigo buscando empleo, no consigo, o sea, no consigo estoy con algunos empleos, ok, me retorno a Venezuela porque ya vienen las épocas decembrinas, ya había como que la pista de, bueno, vamos a llamarnos Digistick, ya tenía Emprender Hacks que estaba publicando cada vez más, había podido conectar con personas en ese momento, me acuerdo con alguien de Ucrania que necesitaba unos artículos en inglés, y ese diciembre del 2019 lo pasé trabajando desde mi computadora, lo mismo que había hecho antes, y bueno, con estas personas, con el germen de Digity y Emprender Hacks. Cuando yo iba a retornar para Colombia, porque tenía, mira, sí, hay posibilidades de un trabajo, excelente, bueno, voy a irme para allá. Cuando estoy en ese proceso, yo digo que por cuestiones del destino no me procesó en ese momento el banco el pasaje, bueno, no importa, lo hago otro día. Otro día fue que empezó el tema de la pandemia, en febrero del 2020, empezaron a limitarse los vuelos, todo, y me quedé aquí. Ya en pandemia como ya tenía todo, había publicado en el podcast, ya tenía el blog, ya tenía experiencia. Fue ahí cuando me aboco totalmente en construir la agencia y en construir Emprender Hacks totalmente digital. Entonces ya tenía como la experiencia de trabajar remoto, pero no tenía un negocio totalmente remoto. Entonces fue como, digamos que un cruce que aproveché la pandemia. No fue sencillo para nada, fue bastante difícil, la verdad, porque, bueno, para muchas personas fue muy complejo porque no salir, bueno, digamos que
las conexiones a veces fallaban mucho, tenía que hacer un equipo totalmente digital, las herramientas, qué herramientas existen. Bueno, fue todo porque pese a que ya estaba acostumbrado a trabajar digital, era totalmente 100% digital desde casa, que no es fácil. Y bueno, allí fue que nació como tal lo que ya hago todavía, pero digamos que no estaba listo en pandemia, nació realmente en pandemia como tal, fue como que habían los cimientos, habían los fracasos, las experiencias, pero fue realmente en pandemia cuando hay todo esto que dije, bueno, ya no hay opción, ya tengo que hacerlo sí o sí. Fue todo por el todo, Andrés, y precisamente creo que estas experiencias que nos narras, personales tuyas, le dan forma voy a empezar a adentrarme un poco ya en estas iniciativas que tú ya nos has comentado de manera general, y empiezo con Emprender Hacks, porque la definición como tal que se van a encontrar, y de hecho nuestra audiencia, nuestro público sabe que todos los links, todas las redes sociales de Andrés, de Emprender Hacks, de la agencia digital, van a estar disponibles para que la conozcan, para que se contacten con él y puedan profundizar un poco más lo que estamos platicando. Emprender Hacks está ideado para ser un medio que compagine recursos, información, tendencias, artículos, guías y noticias para que puedas llegar más fácilmente, además de asesorías y gestión de marketing, bueno, todo este mundo digital, que al final de cuentas fue algo que seguramente tú viviste. Toda esta experiencia que nos has narrado de aprender, de puertas que se cierran, de esquemas que en el mundo en general se están presentando en el mundo de los negocios, pues creo que está resumido aquí en una especie pues de itinerario que tú has desarrollado y obviamente con todo el aprendizaje que en lo particular, de forma, pues yo creo que muchos de ellos autodidactas has podido ir recopilando. Dos elementos que me parecieron también muy interesantes en la página de Emprender Hacks es que se hace mención de esta realidad del mundo que vivimos, ¿no? Esta palabra, el VICA, ¿no? Que es un mundo volátil, incierto, complejo, ambiguo, que ahora además, bueno, está hiperconectado. Prueba de ello, pues, esta oportunidad que tenemos de platicar a la distancia y de habernos conocido. Y el segundo punto que aparece también, que se me hace muy acertado, porque detrás de todo este mundo del desarrollo digital, seguramente habrán experiencias que no han sido favorables para muchos emprendedores, pero aquí la página nos narra algo. No hay fórmulas mágicas. Lo que Andrés ofrece y lo que tú haces en tus emprendimientos es precisamente desde ese punto de vista antropológico, ver esa necesidad específica, porque cada cliente, ahora que estás tú también ya no nada más en tu país, en Venezuela, sino en otras áreas de Latinoamérica, pues hay realidades que también se tienen que ir ajustando. Y yo creo que resumen muy bien tu experiencia de vida, Andrés. No sé si quieras platicarnos a grandes rasgos qué encuentra la gente en Emprender Hacks, qué puede obtener como valor para quienes estén precisamente batallando o quieran incursionar en este mundo digital en sus empresas. Y bueno, ahí yo cuando inicié Emprender Hacks y todavía sigue vigente, son abordar tres categorías, que era marketing, negocios e inversiones. Entonces, dentro de esas tres, ir explorando cómo se interrelacionan, cuál es la necesidad para los emprendedores, aprender de eso. Y también mi idea era como deslastrar un poco, más que nada en el ámbito de las inversiones, este exceso de mercadeo que hay de, por ejemplo, con el boom que nombró las criptos al inicio, las boom de las criptos, que todo el mundo hablaba, excelente. Digamos que me, no me gustaba ese mensaje que muchos daban de hazlo fácil o métete aquí, listo. Y entonces fue como, bueno, ya va, no es tan sencillo así. Vamos a tratar de ver, al menos en mi pequeña tribuna, porque todavía no es tan gigante y realmente eh, tengo que sincerarme con tu audiencia. Este año, con otros proyectos dentro de la agencia, de verdad se me hacía muy complejo equilibrar los dos y pude hacer pocos programas o pude alimentar poco la página, pero sin embargo ahí ya había un trabajo hecho y allí fue este año y el anterior fue cuando vi si es posible hacer cosas digitales. Evidentemente no vas a facturar desde el primer momento, es imposible, por ende, tienes que sí o sí tener varias fuentes de ingreso. Y lo otro es, eventualmente, con tu trabajo, vas a poder tener alguna contraprestación, ya sea entrevistas como esta,
ya sea conexiones, potenciales clientes, ya sea incluso post patrocinados, bueno, en fin, muchísimas otras cosas que se te empiezan a abrir. Incluso conocer cómo funciona el entorno, que es bastante complejo, competitivo, porque sí, hay muchas ventajas, que eso es lo que hay que enfocarse, pero también hay que conocer que hay obstáculos, retos, por ejemplo, la alta competencia, hay personas que tienen más recursos, que tienen mayor facilidades, que hay posibilidades de financiar, digamos que con, bueno, en México se ha abierto muchísimo eso, incluso como usted dice, como tú dices, Max, desde la pandemia para acá, Latinoamérica cambió muchísimo con el entorno digital, e-commerce, muchísimos e-commerce, muchísima demanda de cuestiones digitales, los emprendimientos, bueno, ya tengo que tener un perfil en redes sociales, así sea pequeña o sea gigante, tengo que mejorar todo esto. Entonces, ventajas es que sí, puedes estar desde cualquier parte del mundo comunicando tu mensaje, construyendo tu tribu, aprendiendo. Ahora, obstáculos, mucha competencia. Tienes que saber que hay mucha competencia, que no puedes abarcarlo todo, que tienes que enfocarte en un nicho, estudiar ese nicho, conectar con ese nicho y eventualmente monetizarlo. Monetizarlo. Entonces, realmente quería como que primero fue una especie al inicio, que ahí es cuando me doy cuenta que siempre uno tiene una idea, pero muchas veces esa idea va a transformarse por la experiencia. O sea, es innegable que cuando tú comienzas algo, el camino, ese algo no va a ser el mismo del resultado final. O sea, y lo otro es que yo cuando inicié, yo dije, bueno, voy a hacer este blog para, uno, aprender, porque estoy conectando con nuevos conocimientos, aprender más, escribir, mi escribiendo, es decir, voy leyendo todo lo que ya he podido conocer, pero me falta muchísimo más. Entonces, voy a ver cómo mezclo esto, mi experiencia, una especie de bitácora. Luego digo, ya va, pero esto puede ser más bien un portal para nuevas personas que estén transitando el mismo camino que yo, que se puedan ayudar de una u otra forma. Y luego dije, también puedo a través de esto conectar con nuevas personas y alimentar mis propios negocios digitales, con tráfico o, por ejemplo, con el tema de si logro posicionar algo, ya tengo un testimonio de que mi trabajo no es, bueno, yo te posiciono esto, pero que tienes, o sea, ¿con qué me lo demuestras? Mira, yo tengo mi página, lo logré, logré escribir, logré tener esto, tengo... Entonces, digamos que fue transmutando ese objetivo o transformándose hasta que llega, bueno, este es el objetivo, esta es la misión, esto es lo que quiero y es lo que, bueno, se expresa allí actualmente todavía. Y lo otro que me ha enseñado este emprendimiento es que siempre tienes que ser constante y disciplinado. Eventualmente esos dos factores te van a generar, eh, te van a generar éxito. Y un tercero que lo ignoré muchísimo, que es la formación con otras personas que conocen. No, a veces no es ni siquiera necesaria una, sino varias, y verlo como otra carrera universitaria. Es decir, cuando tú vas a una carrera universitaria tienes varios profesores, no uno, lees muchísimos libros. La diferencia es que en la carrera universitaria o tu carrera, tú tienes un horario, te dan asignaciones, en este caso tú tienes que crearte el horario, crearte tus propias asignaciones. Es un poco esa disciplina de que no te impongan algo, pero entendí que es necesario leer, conocer personas que te puedan enseñar, aprender de esos errores, aprender de tus errores, anotar tus errores y estudiar. Estudiar, leer, conocer, comprender, leer otras personas, otros blogs. En fin, es como bastante demandante, pero eventualmente vas a poder llegar a tu objetivo si lo tienes claro desde el inicio. Lo ideal es tenerlo claro, hoy día lo entiendo, desde el inicio, tener todo como trazado, pero muchas veces nos enfrentamos a que si no tenemos recursos, es muy, muy difícil, o sea, se hace más complejo llegar a ese objetivo. Es decir, un equipo que me ayude a editar los videos, o el equipo del micrófono, porque cuando inicié no lo hacía así, o el diseñador gráfico que me haga los posts, o alguien que me edite los videos. Entonces, tienes que hacerlo al inicio todo tú y luego ir
eventualmente cuando ya el negocio te dé algo, ir reinvirtiéndolo y así mejorando tu imagen, así ir conectando con nuevas personas, buscando en qué otras cosas monetizar, en fin, ahí es todo un camino que he podido aprender, pero lo ideal siempre es tener un objetivo claro desde el inicio. Sin embargo, he podido, hay empresas como Nintendo que iniciaron con algo y luego hoy día son otras. Entonces también está lo de ser tan flexible que saber cuando tu entorno cambia, tienes que también trabajar esa transformación. Entonces, bueno, es todo un proceso. Sí, Andrés, realmente lo que vemos en Emprender Hacks, y voy a invitarlos a que lo visiten, es este destilado de esfuerzo, de horas de estudio, de experiencias personales, de fracasos, pero algo que se me hace muy interesante y que creo que también es una fórmula que ojalá podamos ver replicado cada vez más en el mundo digital, es esto: ¿qué podemos ofrecer? Antes de verte a ti como un cliente, te veo como una persona que tal vez está batallando con lo que uno mismo ha pasado, personas que puede ser en realidad en Latinoamérica, que ya la comentábamos, Andrés, personas que saben que el mundo digital puede ser una respuesta, pero se encuentran en un estado de, bueno, total desconocimiento y probablemente en esa búsqueda están invirtiendo dineros que a veces no tienen, recursos que a veces no tienen, en propuestas que no van realmente a la medida, que tratan de vender soluciones mágicas, inmediatas, retornos en un mes y cosas ya casi, casi soluciones milagrosas. Y creo que resume muy bien Pendergast y el resto de actividades que tú realizas, porque pues es una manera en que la gente se sienta cobijada, saber que alguien más está pasando por estas eventualidades. Hay temas que tal vez estamos dejando de explorar, muchos que tuvimos alguna formación académica de algún tipo, la dejamos de hacer y esto nos da un aliciente para seguir aprendiendo. De hecho, en Emprender Hacks, si no mal recuerdo, Andrés, hay también un pequeño libro que tú desarrollaste que lleva por nombre 21 claves para impulsar tu negocio. Ya me suscribí y ya lo descargué también, Andrés. Y es precisamente esta práctica. Si bien decimos no hay una receta, esto viene siendo algunas maneras de poder ir desempolvando ideas, maneras de pensar, cosas que pueden ser limitantes, como tú ya bien mencionabas, que tú la viviste en carne propia. No hay recursos, no hay medios, no hay conocimiento, no podemos disponer de expertos en todas las áreas y lo más probable, y mucha gente que nos escucha se va a identificar, es hacerlo por uno mismo y empezar, sobre todo la palabra que mencionabas, el ser perseverante. Este libro, ¿cómo surgió, Andrés? ¿Cómo lo fuiste tú eslabonando? Y también, pues, comentarnos un poco qué podemos encontrar ahí para quienes gusten leerlo y cómo lo pueden obtener también. Claro, bueno, este libro fue un experimento de un lead magnet, lo que llaman lead magnet, es decir, captar un lead. Y lo que hice fue, bueno, yo tengo toda esta serie, tengo ya bastantes posts publicados. Voy a condensar todo esto en un ebook, en un pequeño ebook muy pequeño, y que se puedan leer estas claves de, por ejemplo, tienes que hacer un plan de marketing, es importante tener un presupuesto, es importante invertir en publicidad, pero saber cómo hacerlo, todos estos pasos, por ejemplo, el tema de la gestión de operaciones. Entonces, realmente fue como, bueno, puedo captar sus datos, pero también les voy a dar algo mucho más digerible que leer 21 posts del blog, que a veces es muy difícil que pase. Entonces, realmente fue como eso, es decir, bueno, voy a darles esto que ya está en el blog, pero en un ebook, en un PDF. Y a veces son, como ya hay muchísimas entradas de blogs, a veces se pierden entre tantas entradas, porque como es una especie de magazine, bueno, fue así como di este ebook, pues, este ebook. Y fue un experimento para ver qué tan captaba, o qué tanto captaba, perdón, este lead magnet, es decir, cómo se estructura una especie de embudo de ventas o sea, en este caso, si te das cuenta, es el respondedor, es un plugin, entonces, y lo tengo en un servidor de Google, entonces no es, por ejemplo, ClickFunnels, que es una herramienta de embudos de ventas,
pero es muy costosa. Entonces fue como que, bueno, sí es posible hacer un embudo de ventas con herramientas que son bastante buenas, pero a un menor costo. O sea, sí hay alternativas. Claro, cuando uno lo contrasta con estos software, por ejemplo, ClickFunnels o Builder o Leadpages, aunque Builder es un poco menos costoso, aunque ClickFunnels es dentro de todos uno de los mejores, es muy, muy costoso, pero claro, es muy, muy eficaz. Entonces fue como, digamos, estas dos cosas. Uno, resumir todo lo que se tiene, o estas 21, o sea, eran como 30, 40 posts, en condensarlo lo más que se puede en un pequeño ebook y probar qué tan efectivo podría ser esta captación de leads, porque si bien es cierto, cuando uno abre un blog o cuando uno tiene algún emprendimiento digital, incluso se puede ver con las redes sociales, etcétera, etcétera, el principal, eh, digamos, lo principal con que tú ganas es con los datos de tus usuarios, es decir, si tú puedes realmente tener esos datos y conocer más a tu público objetivo. O sea, es innegable que cuando uno entra a cualquier página web hoy día, la mayoría te ofrece cualquier cantidad de cosas o recursos para tener tus datos y poder establecer una relación a más largo plazo. Ahora, está la parte de, ¿será esto bueno o malo? Pero cuando uno va a escudriñar, es decir, todo este tema de, o sea, ¿realmente es positivo, es negativo? ¿Cómo nos deja esto en ya, hablando ya desde un punto de vista más, desde la parte eh, de la antropología, que a veces hay mucha, oye, no, está bien la parte de la digitalización, pero no es bueno por esto, lo otro. Entonces, dentro de todas estas reflexiones, la conclusión fue, sí es positivo porque tú le estás dando algo al usuario a base del email y el usuario no tiene la obligación de, o sea, no todos los que entran van a hacerlo, va a ser muy poco el porcentaje y al final lo que tú quieres es lograr que esa persona se lleve algo que le dé o que le aporte, no voy a decir un valor porque, sino que le aporte, que le pueda solucionar un problema o que le ayude a solucionar algún tipo de problema. Entonces, sí, bueno, si este es tu esfuerzo, esto es lo que hiciste, tienes que saber que dentro del mundo digital tienes dos cosas. Uno, que tratar muy bien a tus usuarios y saber que con esos datos no vas a abusar, porque también, tampoco la idea es agarrar, bueno, y abusar de ellos, sino tratarlos como personas que son, no un email y ya, sino son personas que tienen problemas, que tienen deseos, necesidades, y que lo ideal sería, en este caso, que ellos pudiesen lograr sus objetivos. Si ellos quieren, si estas personas quieren lograrlo en el mundo digital, bienvenidos sean. Es decir, hay espacios para todos nosotros. Y lo ideal en esto es saber que los datos te los van a pedir todos, por eso, por ejemplo, Facebook es gratuito o Google, pero tú como pequeño, o sea, ya no estamos hablando de gigantes, como pequeños, porque bueno, uno no sabe qué hacen exactamente estas plataformas con nuestra data, pero yo desde mi tribuna o nosotros que estamos aspirando a convertirnos en al menos alguien, por ejemplo, podcasts más escuchados o blogs más leídos, tratar bien a estos usuarios, es decir, saber qué quieren, qué hacen, qué no hacen, o darles esta forma de que ellos puedan solucionar una especie de problema. Por ejemplo, en el caso de Visión Inteligente de Negocios, rescatas entrevistas con invitados, le aportas un valor a las personas, entonces es cómo tratamos estos datos. Realmente, bueno, me explayé un poco, pero realmente eso fue como que la idea del ebook. Sí, sí, Andrés, y interesante porque muchas de estas revoluciones digitales que estamos viviendo después de la pandemia nos abrieron el panorama de sí, todas las bondades, pero también de todos los riesgos. Y es que efectivamente hay tanto en el medio, a ver si hablamos como dices tú, los posts, los escritos que se pueden encontrar en internet, los podcasts, que bueno, tú que tienes el tuyo, en Misión Inteligente, sabemos que no somos los únicos en Latinoamérica, o sea, no somos tal vez un referente todavía en un campo, pero abrimos camino y en ese espacio de ir consolidándose,
si uno va teniendo también estas reflexiones éticas, qué hacer, de qué manera podemos posicionarnos, pero también desde un punto de vista ético, porque al final de cuentas son otras personas que nos abren un espacio, que nos da una comunicación, y si no hay este seguimiento, si empezamos a ver nada más como es una persona que me va a generar determinada cantidad de vistas, híjole, creo que nos empezamos a perder en un ambiente en el que ya se deja detrás la naturaleza que tú has estudiado mucho, que es la naturaleza humana con antropología. Y en todo esto, pues, está esta esencia de Emprender Hacks, que es también el dar una experiencia que tú ya has vivido. Y nos platicabas también de otro proyecto que fue, según estoy viendo por ahí, creo que fue uno de los proyectos iniciales, lo del podcast, y luego vino Emprender Hacks, o fue a la par, y que en algún momento, por algunas circunstancias, tú ya bien lo mencionabas, creo que también la agencia ha ido creciendo. Ahorita platicamos un poco de Digistick, pero sin dejar la esencia de que esto es un podcast y también hermanarnos con el que tú tienes, surge Emprender Hacks, también se llama el podcast, que está en eBooks, que está en Spotify o Anchor, también lo pueden escuchar, y seguramente en algunas plataformas más. Y según pude ver, bueno, tienes un enfoque al menos un poco más orientado hacia la parte financiera. ¿Y cómo va este proyecto? ¿Cómo lo has ido consolidando? Porque creo que es una familia. Lo que tú haces con Emprender Hacks de otra manera está ligado con esta labor del podcast, también con lo de la agencia, lo que tú ya mencionabas, es tener un conjunto que en esa armonía de actividades que son tan diversas, pues puedan llegar a un mercado. ¿Cuál ha sido un poco esta experiencia, Andrés, con el podcast? ¿Cómo surgió? ¿Qué te has encontrado y pues, cómo has ido avanzando en él? Ok, bueno, el podcast nace antes de la web, pero se consolida después. ¿Por qué? Porque, bueno, la web me sirvió como escenario para armar todas las ideas y ir como que, bueno, esto es lo que quiero, ya hay algo. Y bueno, eventualmente, semanalmente, trataba de hacer un programa específico relacionado con marketing al inicio, pero eh, o sea, la idea del podcast era, bueno, buscar comunicar toda esta parte de mi carrera que me encanta mucho, pero llevarla al emprendimiento, a los negocios, a las inversiones. Y bueno, era un reto, fue un reto al inicio. Entonces, como tenían esta necesidad de comunicar, dije, bueno, qué mejor forma que un podcast y siempre me han gustado realmente los podcasts desde yo escucho podcasts desde el 2016, más o menos. O sea, siempre me han gustado y tenía ya esta idea de hacerlo. Tuve otros podcasts también que no pude continuar, es decir, que comencé pero no continué y en este caso fue, bueno, tengo que hacerlo con disciplina, con constancia y bueno, comenzar a hacer un programa, al menos un programa semanal. Luego, a medida que iba creciendo el podcast, había personas que me escribían, que escuchaban, que les interesaba lo que decía, pero siempre hubo un momento que, digamos, que se enfocó más en la parte de las finanzas porque había más exigencia de ese tipo de contenidos por parte de los usuarios. Ese fue el feedback. Es decir, prefiero, antes que me escribas o que me hables de los embudos de ventas o, bueno, de cualquier otra cosa, porque no noté que lo que querían era que hablara en este caso de noticias económicas, de todo el tema del panorama económico y verlo desde esta perspectiva macro que siempre me ha gustado. Entonces, bueno, dije, bueno, es una forma mucho más digerible quizá de decir las noticias, ir viendo cómo se comportan las economías, qué oportunidades, qué lecturas. Y bueno, sí fue como fue cambiando de una idea inicial de que tocar cuatro temáticas a nada más tocar una. También por el tiempo que toma hacer un podcast, no es sencillo para quienes escuchan, realmente un podcast requiere tiempo, dedicación, estudio, edición, promoción, o sea, es todo un proceso. Y fue así como después de un tiempo el podcast comienza a ser como el contenido que todavía perdura, que sigo publicando constantemente, porque las personas comenzaron a hubo este boom también de la pandemia, las personas comenzaron a escuchar mucho más podcasts y en Hispanoamérica había realmente muy pocos, por lo menos aquí en Venezuela había muy pocos podcasts famosos, realmente muy pocas personas escuchaban eso y fue como
ha sido como que el punto ahora más álgido de la comunidad que he podido construir con Emprender Hacks. Es decir, las personas ahora escuchan más el podcast y sigo teniendo tráfico por la web, pero el podcast es bastante escuchado y hay fidelización. Entonces fue así como que, bueno, si las personas me piden que hable de esto, voy a hacerlo. Además que también estoy explorando estas temáticas, estudiando constantemente sobre finanzas, sobre inversiones, el tema de las criptomonedas que me interesó mucho por todo lo que puede tener, la economía, las crisis, y todo eso se relaciona con la historia, todo eso se relaciona con cómo somos como seres humanos, con emociones como la avaricia, como las falsas expectativas. Es decir, todo esto lo fui como que empacando y fue así como hoy día el podcast habla principalmente, o trato de hacer un podcast al menos, de inversiones que le pueda nutrir algo. Es decir, no busco, como siempre lo digo, no busco que sigan mis consejos. Cada persona es dueña de sus criterios, es lo ideal. Lo que busco es como dar pistas para que cada quien busque y tome sus decisiones. Entonces, así como termino en este momento enfocándome más en el podcast de Emprender Hacks, que también eventualmente dentro de esa comunidad que uno puede ir construyendo cuando es emprendimiento, y quería este proyecto de que sean 3 categorías, las personas también comienzan como, bueno, yo quisiera que también de vez en cuando pudieras dar algún contenido que son embudos de venta, y lo podamos mezclar. Y entonces así es como exploro varias temáticas en el podcast, pero siempre con esos parámetros. Es decir, no voy a venir y hablar un día de cocina o de otras cosas que primero que no manejo, y segundo que no es el nicho. Entonces, bueno, realmente hoy día el podcast se convirtió como que eh, en el producto estrella a nivel de contenido digital de Emprender Hacks. Perfecto, Andrés, gracias, gracias. Y es muy interesante cómo nos juegan estas pasadas del mundo digital. A veces empeñamos en un contenido y de repente otro es el que despunta y de repente es una interacción muy interesante la que mencionas, Andrés, porque a medida que uno tiene la oportunidad de ser escuchado, y agradecemos pues al público de Visión Inteligente de Negocios, al público de Emprender Hacks, que sí hay esta preocupación, hay estas herramientas de poder ver qué gusta, qué no gusta, y tratar de ir caminando juntos sin pasar esa línea que tú dices, ¿no? Bueno, no podemos hablar de todo, dado que hay un perfil, pero venimos a complementar, creo yo, y creo que aquí lo resumes muy bien un poco el ir y venir de este contenido digital que también requiere esfuerzo, como tú mencionas, herramientas, tiempos, y que son el producto pues también de un público que poco a poco se va fidelizando. Y bueno, como parte ya de tu mismo desarrollo profesional, llega un momento en que se va consolidando esta idea que ya tenías anteriormente de una agencia, pero que ahora creo que ya es una realidad que se viene consolidando. Llega Digistick a tu panorama profesional. ¿Cómo lo fuiste moldeando, Andrés? Hay también algunas colaboradoras tuyas en este proyecto, y creo que si bien el podcast es como el punto de referente de contenido, Digistick ya es como en sí la esencia para llegar a una actividad profesional, un intercambio ya comercial, por decirlo de alguna manera, y de ideas. ¿Cómo los podrías ayudar a definir Digistick? ¿Qué están haciendo actualmente? Y bueno, un poco este antecedente de cómo surge. Bueno, inicialmente con estos fracasos de querer hacer una agencia especializada en copy, luego este, conversé tengo una socia que es mi pareja, que es socióloga, y bueno, está también, ella se llama Nicole Bell. Nosotros dijimos, oye, queremos hacer una agencia. Bueno, ya tenemos esta experiencia, ella también trabajó en agencias de marketing, estaba haciendo todo el tema, es otra visión, pese a que son carreras muy parecidas. Lo hemos notado a medida que compartimos tanto los negocios como la vida, que hay muchas opiniones contrapuestas y que se pueden alimentar. Entonces, ella me dio la idea, mira, nosotros tenemos, ¿por qué no hacemos que el nombre lo elija el público, o al menos las personas que nos conocen hoy día? Vamos a testearlo con la sociedad.
y no imponer algo. Entonces hicimos un pequeño formato en Google. Digistick realmente era el nombre que menos nos gustaba y terminó siendo elegido por el público. Entonces, bueno, estaba, me acuerdo, algo sobre Smart Content, no me acuerdo los otros nombres, pero Digistick era el que menos nos gustó. Entonces, bueno, salió ganador. Yo le dije, mira, estos son, tú propusiste, hay que darle cuerpo y forma. Entonces, en ese momento, también le digo a Sofía, que es la otra colaboradora, ella es publicista, y nos da esta otra visión de más la parte del marketing, mercadeo, y empezamos a tener como una conversación entre los tres, con muchos retos al inicio, como no era un equipo consolidado y de nuevo no había tantos recursos. Yo tuve que comenzar a estudiar todo el tema del diseño gráfico, el diseño web, posicionamiento, Nicole, el tema del copy, del contenido, de la marca, el branding, Sofía, el tema de la publicidad, el marketing ya un poco más a nivel profesional, es decir, bueno, ya estudió eso, la fotografía, los colores. Entonces, eh, en un primer momento, nuestro punto, y aquí sí, sí, como ya había experiencias, dijimos, bueno, nuestro objetivo o nuestra misión es mezclar las ciencias sociales con el marketing digital, en este caso, antropología y sociología, y apalancarnos con la analítica, es decir, los datos. Entonces, bueno, realmente el nombre es una mezcla entre digital y estadística, pero en inglés. Entonces, Digistic. Eh, entonces, bueno, eso siempre ha quedado claro. Entonces, queremos que sea nuestro, o hemos buscado que sea nuestro diferenciador desde el inicio. Y comienza a construirse en pandemia todo este proceso. En un primer momento, era toda totalmente digital porque no nos podíamos ver. Entonces eran puras reuniones por Zoom, fue mucho más complejo porque al fin y al cabo cuando uno está en una oficina en un punto, a veces las ideas fluyen mejor en algún momento, fluyen mejor. La cuestión de la disciplina o de tener un horario dentro de tu propia casa en ese momento también fue otro reto personal. Entonces era bueno despertarnos temprano, era colocarnos como que si íbamos a salir y sentarnos ahí mismo en la sala de la casa y hacerlo. Entonces, nuestro principal foco en ese momento, bueno, teníamos a Instagram, conversamos con compañeros colaboradores que trabajaron con nosotros y pudimos hacer este, trabajos, ya sea de diseño gráfico, en este caso ya ahí empezamos a delegar, tuvimos un primer empleado más o menos como en abril porque concretamos con un cliente en Chile. Y bueno, fuimos creciendo. Nuestro enfoque desde el inicio no fueron como las otras agencias que eran más que nada, bueno, redes sociales, vamos a enfocarnos en redes, social media marketing, sino en la parte del SEO, que era lo que más manejábamos. Y allí fue como que nuestro punto primordial, vamos a hacer el servicio SEO y de copyright. Al menos el SEO en ese momento ya la gente, bueno, sí, tengo que estar en Google, porque si no mi e-commerce va a depender de Google Ads. Y había como más esta necesidad y allí, bueno, mira, también es necesario el copyright. Entonces ahí mismo, mira, así es que se puede vender este servicio. En la Hispanoamérica todavía no es como en Estados Unidos, que hemos tenido experiencias también con negocios de allá. Y actualmente ya el copywriting en Hispanoamérica, ya yo puedo decir que a partir de mediados de este año la gente, oye, mira, sí es necesario tener una página que convierta por sí solo con lo que se lee. Pero entonces, en ese primer momento, bueno, si nosotros tenemos que empezar a ofrecer servicios de manera escalonada, de manera que ellos puedan sentirse a gusto. Entonces, bueno, tuvimos nuestros primeros clientes específicamente con posicionamiento en motores de búsqueda, todo el tema de la analítica y del copywriting, de cómo conseguir las palabras claves, todo ese punto. También exploramos el tema de la investigación de mercado, que está mucho más relacionado con nuestras áreas. Y así fue que empezamos como a mejorar o como a madurar
la empresa que actualmente existe. También nos dimos cuenta de que era muy complejo decir, bueno, mira, ciencias sociales y marketing. Entonces muchos clientes, ay, ¿qué es eso de ciencias sociales? ¿Cómo esto me va a aportar? Oye, mira, es por esto, esto y esto. Entonces se hacía muy complejo la comunicación. Entonces nos reunimos, mira, hay que buscar la forma de que esta comunicación sea mucho más sencilla, sin tantas fricciones. Y ahí fue cuando nace, vamos a enfocarnos en todo el tema de comercio electrónico. Vamos a enfocarnos entonces en que a través de la analítica del comercio electrónico podemos, con una serie de servicios y de acciones y ejecuciones, lograr un retorno positivo. Ok, entonces utilizamos los datos, utilizamos todas las herramientas analíticas que nos permiten, que nos dan nuestra formación y le damos un resultado a los clientes. Entonces, bueno, esto fue o ha sido un proceso igualmente de maduración, de ver cómo establecemos el branding, qué es lo que queremos, cómo elaboramos todo el tema del logo. El logo en sí es como una forma de una mezcla de esas tres cosas. Realmente quisimos en un momento hacer una S en el medio, quisimos hacer como una C, que la S era la sociedad, la C es la cultura y lo digital, luego le fuimos dando la vuelta. Pero entonces, realmente lo que ha sido Digistic también como experiencia, es que las empresas tienen que, o los emprendimientos, porque en un primer momento uno es un emprendedor que hace todo, eh, son un cúmulo de personas que tienes que saber, uno, buscar qué puede solucionar a las personas. Es decir, yo no puedo decir, mira, yo te puedo dar esto, no, tú tienes que escuchar específicamente qué es lo que te exige el público, qué es lo que te está pidiendo, o detectar cuáles serían esos problemas que requieren. Y a partir de allí puedes ir ofreciéndoles otros que le agreguen más valor y de hacer un recorrido del cliente bastante positivo para ambos. También no es muy, digamos que es diferente la experiencia de hacer algo solo, de hacerlo en equipo, porque en equipo siempre están, bueno, las colaboraciones tienen otro tipo de retos, es decir, es diferente porque no puedes tú, bueno, esto así va a ser mi marca, este va a ser el tono y bueno, lo decidí yo, no, ya va, tenemos que los tres, en este caso, estar de acuerdo con qué tono comunicar, etcétera, etcétera. En ese proceso recordamos que nosotros teníamos eh, por Instagram, pudimos lograr tener un buen recorrido del consumidor, del cliente, un buyer journey, pero nos hackearon esa primera cuenta por errores también de ciberseguridad. Dejamos las claves por allí, por acá, y fueron errores que aprendimos y que, mira, no podemos hacer esto. O sea, no podemos hacer esto. Y menos mal que me pasó a mí así y no con otras cosas como las criptomonedas que ha sido tan recurrente. Sino bueno, fue Instagram, qué mal, hicimos una inversión, pero bueno, toca hacerlo de nuevo. Y ahí fue cuando dijimos, bueno, esto nos sirve de experiencia también para decirle a los clientes que pese a que las redes sociales sean un punto, al final no son totalmente tuyas. Es decir, están allí, pueden ser hackeables si te cometes errores, pueden ser baneadas si haces errores con la publicidad. Bueno, en fin, muchísimas cosas más. Pero bueno, la empresa Digistic ha sido también una gran experiencia en este año. Todo mi esfuerzo se enfocó en que creciera muchísimo más Digistic, porque aquí había sentido que, bueno, ya Emprender Hacks está un poco más autónomo, hay mayor autonomía, ya hay tráfico. No hice un podcast semanalmente como lo era recurrente, porque, bueno, me vi involucrado en muchos proyectos en el lado de la agencia y como dijiste al principio, Max, era la forma de tener como una relación más comercial con todas las personas que quizás llegaban a mi blog o que escuchaban mi podcast.
y bueno, al final a veces premia eso que cualquier otra cosa. Es decir, entre la dinámica de la vida, es indiscutible que pese a que si lo haces con pasión, con motivación, también tenemos que saber que hay que monetizar porque es como el corazón de todos los negocios. Todos los negocios tienen que monetizar. Entonces, bueno, ha sido dos experiencias bastante interesantes. En el caso de Digistic, me ha tomado bastante que aprender, por ejemplo, gestión de recursos, mejora de procesos, eh, proceso de ventas, el proceso de venta, de captación de clientes, de cómo es una relación negocio a negocio es diferente, cómo podríamos mejorar la captación de estos clientes o acelerarlas, cómo diferenciarse. Esta diferenciación, ¿quién nos las va a decir? O sea, nosotros nos podemos diferenciar o el cliente es quien nos dice eso. Entonces, bueno, aprendimos, no, el cliente es quien nos dice en qué hacemos diferentes para que él se quede. Y bueno, realmente ha sido como todo recorrido de negocios. Al inicio había una idea, se transforma en el camino, nos readaptamos porque con el mundo tan volátil, tan incierto, tan complejo, ambiguo, hiperconectado, ahora las inteligencias artificiales siempre, que es lo nuevo, que este año ha habido un boom de inteligencias artificiales, siempre hay que buscar la forma de adaptarse constantemente, es decir, buscar la forma de responder o solucionar este problema de una mejor forma para poder diferenciarte y no morir en el intento, porque eh, como emprendedores tenemos el riesgo, o como empresarios, ya cuando hay una mediana, pequeña empresa incluso, de que si tu empresa eh, no está bien solidificada y hay un pequeño cambio en el entorno, es muy probable que no continúe. El caso de la pandemia. Es decir, no se esperaba eso y muchos negocios no pudieron. El caso de la inflación, el caso de la guerra en Ucrania, el caso de, bueno, en fin. Entonces, bueno, han sido como experiencias que han quedado y también como me gusta, como me encanta todo el tema de lo digital, eh, lo compagino bastante bien y bueno, hemos ido creciendo a medida que vamos aprendiendo nuevas cosas, que le vamos otorgando valor a nuevos clientes, que vamos buscando nuevas formas de solucionar problemas, de dar una ventaja a estas personas que confían en nuestros servicios. Y bueno, hemos podido lograr al menos ya vamos a cumplir 3 años. Entonces, hemos podido sobrevivir el primer año, el segundo año, y ahora esperemos o sabemos que vamos a seguir creciendo. Gracias, Andrés. Y en este recorrido que hemos hecho de tu carrera profesional, tus luchas por generar un modelo de negocios persistente, regreso un poco a la parte inicial donde hablábamos de ese trabajo en equipo. Además de ti como integrante de este equipo, mencionabas, Nicole Bell tiene una formación de sociología, también aporta en el área de neuromarketing, marcas con propósito, y si no me equivoco, Sofía Rodríguez es el siguiente elemento ahí en esta agencia, publicista, mercadóloga y también experta en posicionamiento en nichos. Y bueno, es una conjunción bien interesante de ideas, de conocimientos que se ponen al servicio en esta agencia digital. Aquí podrán encontrar parte de su metodología que resumo así en 3 pasos. Hacen una idea inicial, una planificación y al final verifican estos resultados. Hay algunos regalos, también yo les llamo así, pueden obtener un libro también que Digistic está compartiendo que se llama 5 pasos para crear un plan de marketing exitoso, que también ya me lo descargué y lo revisaba Andrés. Y hay un webinar también gratuito que se ofrece con el nombre de 3 estrategias de marketing digital, que vienen siendo parte de toda esta conjunción de negocios y de un entramado que en el mundo digital, ya lo mencionabas tú, pues ya no le podemos apostar a una sola plataforma, decir esto es lo único, la página web, redes sociales no me interesa. Y si ya tenemos todo, creo que quienes nos escuchan sabrán que no es nada más tampoco tenerlas, sino saber cómo explorarlas. ¿Qué tanto me puede decir? ¿Qué tanto de esto se está convirtiendo en resultados, en más tráfico
y más conversión de ventas para mi negocio. Entonces, creo que todo esto tiene un camino muy interesante por seguir desarrollándose. Y actualmente, Andrés, antes de ir perfilando el cierre de nuestra charla, DigiSig está en Venezuela, en Caracas y Valencia, está también en Bogotá, Colombia, Santiago de Chile, Lima, Perú, pero precisamente este entorno digital les ha permitido también seguramente explorar, y creo que una de las metas que ya me comentabas, es pues seguir avanzando en toda Latinoamérica. ¿Cómo van en ese camino, Andrés? ¿Qué experiencias han tenido? Bueno, nosotros tenemos actualmente muchos, digamos que varios emprendimientos, digamos, perdón, varios mercados meta y muchos clientes de esos, es decir, clientes que están, por ejemplo, en Venezuela, en Chile, está la mayor cantidad de nuestros clientes. En Perú hemos tenido un par de clientes y lo que buscamos es que sepan o se sepan que nosotros podemos cubrir o estamos buscando cubrir las necesidades de los negocios en esos mercados en específico, ya sea a nivel digital y que podemos dar testimonios de que tenemos clientes en varios sitios de Latinoamérica. En cuanto a la expansión, bueno, fácil no es para nada, es bastante compleja, hay que buscar posicionarnos en varios países, buscar palabras claves diferentes para cada país, para cada cliente tiene su perfil, cada economía tiene su perfil. También estuvimos trabajando con algunos negocios en México. Incluso Emprender Hacks yo lo enfoqué para posicionar en México, porque México es el país hispanohablante con mayor cantidad de personas. eh, digamos que también es la economía emergente más grande, incluso superando a España este año en cuanto a crecimiento económico, y nos da como una mayor amplitud de saber, bueno, en México se escucha, o sea, en México nos permite tener una muestra muchísimo más amplia, pero hay más competencia. En un momento también hemos hecho trabajo con empresas de México específicamente de telecomunicaciones, en SEO nada más, pero lo que buscamos es conquistar estos nuevos mercados, es buscar que estos nuevos mercados meta sepan que podemos brindarles servicios para ellos y que tenemos clientes allí en esos mercados. Gracias, Andrés. Y para ir cerrando esta charla, que la verdad ha sido muy ilustrativa y creo muy motivadora, por tu experiencia, por lo que estás ofreciendo, por cómo fue este camino para llegar a todas estas áreas de conocimiento y de servicios que ofreces. Supongo que también parte de estas metas futuras será mantener Emprender Hack, seguir pues también apuntalando el podcast, en el cual has visto muy buenos resultados. Pero quisiera cerrar, Andrés, si hubo algún tema que tal vez no hayamos comentado o algún mensaje en especial, ¿no? Diríamos, creo que ya es una realidad que el mundo digital está acompañándonos. ¿Qué crees tú que podamos hacer para ir realmente caminando con todas estas directrices que tú ya comentabas? Seguir creciendo en el mundo digital, perder tal vez el miedo que pudiera ser tal vez un fenómeno que te has encontrado en Latinoamérica. Bueno, ¿por qué invertir en algo que no veo, algo que es digital, algo que no sé cómo se mide, no sé de qué manera, qué requiero hacer o tener para poder lograr un impacto? Ante todos estos retos, ¿cuál pudiera ser algún mensaje final en nuestra charla, Andrés? Bueno, mensaje final, uno, podría decir, realmente vamos a decir tres mensajes finales. Lo primero es que en Latinoamérica se abre, o sea, todavía hay muchísimas cosas por hacer en todos los países latinoamericanos, en unos más que otros. Por ejemplo, ahorita en Venezuela se han abierto una gran cantidad no es que se haya recuperado totalmente, pero ha habido como que la caída en la economía, o sea, no estamos cayendo tan rápidamente, no hay tanta caída, hay más bien, digamos que acciones por emprender, y todavía hay muchísimas necesidades por suplir, muchísimas, y bueno, muchísimas necesidades por atacar. En el caso de otros países como México o Colombia o Chile, también, es decir, todavía hay necesidades por suplir,
todavía hay formas de mejorar procesos, que al fin y al cabo eso es lo que hace el emprendedor, buscar dónde, o las personas que quieren tener algún tipo de negocio, o que tienen un negocio, dónde está la necesidad, cómo satisfacer esa necesidad o cómo solucionar ese problema principalmente, si yo logro hacerlo aquí. Y lo siguiente, o digamos que lo otro sería siempre formarte, la lectura, hay que leer mucho, puedes escuchar podcast, también te sirve muchísimo. Siempre estar formado, atento a lo nuevo, evitar distraerte, porque también la distracción está a la orden del día hoy día. Y siempre buscar como último paso es la constancia y la disciplina. Es decir, esos dos ingredientes te van a ser indispensable a la hora de poder consolidar cualquier proyecto y más en el mundo, bueno, en cualquier área de la vida, en cualquier área de la vida, pero en lo digital te enfrentas a que quizás como me mencionaste, como no veas, no lo toques, se te va a hacer más difícil saber, oye, que realmente se estás logrando el objetivo, realmente estoy alcanzando algo, porque como básicamente estamos explorando lo digital, o el crecimiento de lo digital en Latinoamérica fue muy vertiginoso en el e-commerce, perdón, en el e-commerce en la pandemia, fue muy vertiginoso en ese momento, entonces estamos todavía aprendiendo cómo yo puedo capitalizar esto, esta comunidad, realmente estoy obteniendo los objetivos, entonces, lo más importante es la constancia, la disciplina y tener un enfoque estratégico. Esos serían como los tres mensajes que yo daría para finalizar. Muchas gracias, Andrés. Y creo que son mensajes que resumen más, además del anhelo de que lo podamos lograr esto en América Latina, pues también la experiencia en lo personal que tú has vivido, que seguramente muchas personas emprendedoras, muchas personas que quieren emprender algo, van a poder encontrar. Y qué mejor manera de hacerlo a través de tu experiencia en Emprender Hacks, en DigiStick, en el podcast también de Emprender Hacks, que todo esto lo vamos a dejar para que más fácilmente a través de la descripción puedan ubicar todo lo que Andrés ha logrado y nos ha platicado en este episodio. Pues te agradezco mucho, Andrés, este tiempo, un saludo, espero en algún momento que ojalá nos dé la oportunidad de podernos saludar personalmente en alguna oportunidad y sobre todo desearte mucho éxito con estas iniciativas, o desde ya también invitar a la gente que gusta de este tipo de contenido en podcast, que vayan a visitar, que se suscriban al tuyo y que vayan compartiendo pues esto que está pasando en Latinoamérica, esto que ocurre desde Venezuela, que ocurre desde muchos otros horizontes en nuestro terreno, en el día a día, y que creo que nos van a ayudar mucho también a sentirnos fortalecidos, acompañados y a crecer juntos. Pues gracias, Andrés, por el espacio y espero Gracias a pues, ti, Max, coincidir en más un bien. futuro también contigo. Muy amable, Gracias, más Andrés. bien. No, gracias a ti por bueno, este espacio también en Visión Inteligente de Negocios y bueno, agradecido. Seguimos invitando a las personas que nos acompañen, que vayan conociendo cada una de estas innovaciones y que estén pendientes también de los próximos episodios de Visión Inteligente de Negocios.